1 Juan 1. Os evangelizamos lo que era desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto, lo que hemos percibido con nuestros ojos y hemos tocado con nuestras manos, a aquel que es la palabra de vida. Y la vida fue revelada y nosotros percibimos y testificamos y os proclamamos la vida eterna, la que estaba con el Padre y nos fue revelada, y lo que hemos visto y oído, os lo mostramos también a vosotros, que tendréis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías, y estas cosas os escribimos para que el gozo que tenemos en vosotros sea completo. Y esta es la buena noticia que de él hemos oído y os evangelizamos. Dios es luz, y no hay oscuridad alguna en él, y si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no somos informados de la verdad, pero si caminamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua su Hijo nos limpia de todos nuestros pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está con nosotros. 1 Juan 2. Hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si una persona peca, tenemos el Redentor de los anatemas con el Padre, Yeshua el Mesías, el justo, porque Él es la expiación que es por causa de nuestros pecados. Y no solo en nuestro lugar, sino también en el lugar del universo entero. Y en esto sentimos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, porque el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, miente y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se perfecciona el amor de Dios, porque en esto sabemos que estamos en él. El que dice, yo estoy en él, debe andar según su andar. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Pero el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Nuevamente os escribo un mandamiento nuevo, el que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera comienza a aparecer. Por tanto, cualquiera que diga que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano habita en la luz y no hay en él transgresión. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo, hijos, que vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Hijos, os escribo que habéis conocido al Padre. Os he escrito, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, que sois fuertes, y la palabra de Dios habita en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que en él hay, porque quien ama al mundo no tiene en él el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos del cuerpo, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida temporal, estos no son del Padre, sino que son del mundo. El mundo va pasando y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios continúa por la eternidad. Hijos míos, es un tiempo del fin, y según lo que habéis oído que viene el falso Mesías, ya ha habido muchos falsos Mesías, y por esto sabemos que es un tiempo del fin. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían quedado. Pero salieron de nosotros para revelar que no eran de nosotros, y tenéis una unción del Santo, y discernéis a cada persona. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la sabéis, y que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Una persona así es un falso Mesías. El que niega al Padre, niega también al Hijo. El que niega al Hijo, tampoco cree en el Padre. Quien confiesa al Hijo, confiesa también al Padre, y todo lo que habéis oído desde el principio, quede con vosotros, porque si lo que habéis oído desde el principio permanece con vosotros, permanecéis en el Padre y en el Hijo. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Pero os he escrito estas cosas a causa de los que os seducen, y si permanece con vosotros la unción que habéis recibido de Él, no necesitáis que nadie os enseñe.
Pero como la unción que es de Dios os está enseñando sobre todas las cosas, y es verdadera, y no hay falsedad en él, así como os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, no seamos avergonzados delante de él, sino que tengamos confianza a su llegada, y si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia procede de él. 1 Juan 3. Y he aquí cuánto abunda en nosotros el amor del Padre, que nos ha llamado y también nos ha hecho hijos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y hasta ahora no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a su semejanza, y le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero quien comete pecado, hace mal, porque el pecado es enteramente malo, y sabéis que Él se reveló para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nadie que permanece en Él comete pecado. Y nadie que peca le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como también el Mesías es justo, el que comete pecado es de Satanás, porque Satanás es pecador desde el principio. El Hijo de Dios apareció para esto, para deshacer las obras de Satanás. Nadie que es engendrado de Dios comete pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque ha sido engendrado de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Nadie que no hace justicia, ni ama a su hermano, es de Dios. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, os amaréis unos a otros, no como Caín que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Solo porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esto, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, porque todo el que odia a su hermano mata a una persona, y sabéis que la vida eterna no puede permanecer en nadie que mata a una persona. En esto conocemos su amor hacia nosotros, porque Él dio su vida en nuestro lugar, y nos es justo que demos la vida por el bien de nuestros hermanos. Cualquiera que tiene bienes materiales y ve a su hermano que tiene necesidad y le niega su compasión, como es el amor de Dios en él, hijitos, no nos amemos unos a otros con palabras y palabras, sino con obras y en verdad, y en esto se nos hace saber que somos de la verdad, y aseguramos nuestro corazón antes que Él venga, porque si nuestro corazón nos reprende, ¿cuánto mayor es Dios que nuestro corazón? Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios, y recibiremos todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos el bien delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua el Mesías, y que nos amemos unos a otros, como Él nos mandó, y el que guarda sus mandamientos es guardado por Él y habita en Él, y por esto percibimos que aloja en nosotros, por su Espíritu, a aquel que nos ha dado. 1 Juan 4. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino distinguid entre los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Espíritu de Dios se conoce por esto. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne, es de Dios, y ningún espíritu que no confiese que Yeshua ha venido en carne, es de Dios, sino este es de aquel falso Mesías, de quien habéis oído que vendrá, y ya está en el mundo. Vosotros sois de Dios, hijos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y estos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos escucha y el que no es de Dios no nos escucha, por esto percibimos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor, y todo el que no ama, no conoce a Dios. En esto conocemos el amor de Dios, porque Dios envió a su único Hijo al mundo para que viva por él. En esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, y nos envió a su Hijo, para expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ama así, también nosotros estamos obligados a amarnos unos a
Otros, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se cumple en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu, y vemos y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador para el mundo. Y todo el que confiesa a Yeshua que es Hijo de Dios, Dios habita en él y él habita en Dios, y creemos y conocemos el amor que Dios nos tiene, porque Dios es amor, y todo el que habita en el amor, habita en Dios. En esto se cumple el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así también somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor surge de la sospecha, pero el que teme no ha crecido. En el amor, por tanto amaremos a Dios porque Él nos amó primero, pero si un hombre dice, amo a Dios, y odia a su hermano, miente, porque el que no ama a su hermano visible, ¿cómo le será posible amar a Dios invisible? Y hemos recibido de Él este mandamiento, todo el que ama a Dios, amará también a su hermano. 1 Juan 5. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que de él es engendrado, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, siempre que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que nace de Dios conquista el universo, y esta es la victoria que conquista el universo, nuestra fe. ¿Quién es el que conquista el universo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua y sangre, Yeshua el Mesías, no fue solo por agua, sino por agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad, y son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuánto mayor es el testimonio de Dios? Y este es el testimonio de Dios que da acerca de su Hijo. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en su alma. Todo el que no cree en Dios se hace mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Todo el que se apodera del Hijo, se apodera también de la vida, y todo el que no se apodera del Hijo de Dios, no tiene la vida en él. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, todo lo que le pedimos conforme a su voluntad, Él oye por nosotros. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, confiamos en que incluso ahora recibiremos las cosas que deseamos y que le pedimos. Si alguno ve a su hermano que comete un pecado que no es digno de muerte, pida, y se le dará vida por los que no pecan de muerte, porque hay pecado mortal. No digo que un hombre deba orar por esto, porque todo mal es pecado, y hay pecado que no es mortal. Y sabemos que nadie que nace de Dios comete pecado, porque el que nace de Dios guarda su alma y el maligno no la toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado una mente para conocer al verdadero y estar en el verdadero, en su Hijo, Yeshua el Mesías. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos del culto a los ídolos.